Bueno, muchachos, para complementar la explicación de la guía, ¿cierto? Ya en la página 2 nos encontramos con el tema de los números relativos, ¿vale? Que también son llamados números con signo. ¿Listo? Estos números relativos, ¿para qué nos van a servir? Para ayudar a representar información de escalas donde tengamos puntos de referencia. Recordemos que en la guía que tenemos temperaturas, ¿cierto? Tenemos temperaturas, la escala temporal, que es la de las fechas, y la del nivel del mar. En las tres tenemos un punto de referencia, ¿cierto? Que lo representamos con el punto 0, como lo tenemos acá. Recuerden que también se llama origen. Podemos llamar origen al punto de referencia. ¿Listo? Y si pasamos esta representación, si repasamos esto de los números con signo o números relativos a nuestra recta numérica, vamos a tener que nuestro punto de referencia, también llamado origen, a la izquierda vamos a tener los números positivos que los vamos a representar con el signo más. Entonces a estos números los podemos llamar más 7, más 6, más 5 o simplemente sin signo, ¿vale? Entonces si no tiene signo, asumimos que tiene signo positivo. Y hacia la izquierda los números negativos, ¿vale? Que empezamos por el menos 1, menos 2, menos 3 y viceversa. ¿Listo? Según esta información, ¿cierto? Los números relativos nos van a ayudar a ahorrar tiempo, ¿cierto? Ya que, por ejemplo, para representar la temperatura de Montreal, Canadá, ya no vamos a escribir 7 grados centígrados bajo cero, sino que simplemente lo vamos a representar con el número negativo menos 7. Este negativo ya nos informa que está bajo cero. ¿Por qué? Porque está por debajo de nuestro punto de referencia. Ahora vamos con Moscú, que tiene 3 grados centígrados. Lo representamos con más 3. ¿Listo? ¿Y por qué con más 3? Porque está sobre cero, es decir, por encima del punto de referencia, ¿vale? Mírenlo, aquí está, encima del punto de referencia, ¿vale? Ahora, Nueva York, 0 grados centígrados. El 0 no tiene signo, lo podemos representar como simplemente el número 0, ¿vale? Francia, 12 grados centígrados. Como no tenemos esta palabrita bajo cero, entendemos que es sobre cero. Entonces aquí sería más 12, ¿vale? Listo, ahora vamos con Zurich, Suiza, que sería más 7, ¿cierto? Buenos Aires, Argentina, más 29, ¿listo? Berlín, Alemania, más 9, ¿listo? Pekín, más 13, ¿listo? Y ahora vamos con Helsinki, en Finlandia, ¿cierto? Que es 15 bajo 0, quiere decir que lo nombramos como menos 15. ¿Listo? Entonces una temperatura bajo 0 simplemente nos vamos a ahorrar, ¿cierto? Toda esta palabra diciendo una temperatura de menos 15 grados centígrados. ¿Listo? Y ya nos ahorramos esto. Este signo significa toda esta palabra que está aquí, bajo 0. ¿Listo? Entonces teniendo en cuenta nuestro punto de referencia. Y miren aquí Bogotá y también Boston, Estados Unidos, que ya teníamos representado ahí. ¿Listo? Listo, entonces ya completamos nuestra tabla, ¿cierto? Ya completamos nuestra tabla y ahora nos pide ordenar de menor a mayor la temperatura utilizando los números relativos. Nos dice que utilicemos una recta horizontal, pero primero vamos a hacer un listado, empezando del menor hasta el mayor, ¿vale? Vamos a utilizar todos estos numeritos que están acá, los vamos a separar por una coma, ¿vale? Recordemos que nuestra recta numérica, ¿cierto? Siempre tiene que estar dividida por los mismos, separado por los mismos espacios. Como ustedes pueden observar, miren que acá cada numerito está separado de a una cuadrícula. ¿Sí lo ven? De a una cuadrícula siempre. Y representamos los números negativos, ¿cierto? Y los números positivos. Miren que a la derecha tenemos los números positivos. Recuerden que no es, a los números positivos no es necesario ponerles el más. Ya simplemente que esté así ya indica que es positivo. Y a los números negativos sí les tenemos que colocar, por obvias razones, el menos, ¿vale? Porque están a la izquierda de nuestro punto de referencia, ¿cierto? Y empezamos a contar como al revés, ¿no? De derecha a izquierda, es decir, menos 1, menos 2, menos 3, ¿vale? Entonces vamos a empezar de menor a mayor. Recordemos que aquí en los números positivos no tenemos ningún inconveniente porque pues sabemos que por ejemplo que 3 es menor que 10, ¿cierto? No tenemos ningún inconveniente. Miren que por ejemplo 5 es menor que 7 y podemos observar aquí un detalle, que el número menor es el que está siempre a la izquierda en nuestra recta numérica, ¿vale? Entonces aquí también que tenemos que por ejemplo cualquier número positivo
cualquier número positivo, el que ustedes escojan, va a ser mayor que el 0, ¿cierto? Pues 1 es mayor que 0. 17 es mayor que 0, ¿cierto? ¿Y por qué? Lo que yo les decía, mire que si yo escojo el número, por ejemplo el 5, ¿cierto? Si miramos aquí el 5, todos los que estén a la izquierda del 5 van a ser menores que 5. Lo mismo, si yo cojo el 16, todos los que yo escoja a la izquierda, pues van a ser menores que 16. ¿Listo? También otra cosa, el 0, ¿cierto? El 0 pues va a ser mayor que cualquier número negativo. Vean, el 0 va a ser mayor que el menos 1, que el menos 2, ¿cierto? Que cualquiera. El 0 es mayor que menos 14, ¿cierto? Y ahora también, cualquier número positivo va a ser mayor que cualquier número negativo. ¿Por qué? Porque está a la izquierda, miremos. Entonces, 8 va a ser mayor que, por ejemplo, que menos 4. 6 va a ser mayor que menos 1. ¿Cierto? Entonces, todo número positivo siempre va a ser mayor que cualquier número negativo, para que tengan eso presente. Entonces, ahora, si pasamos a analizar los números negativos, analizando lo que les decía lo de la izquierda, ¿no? ¿Cuáles son los menores que el 4? Los que estén a la izquierda. Miren, el 3, el 2, el 1, el 0 y así sucesivamente. Ahora miremos acá. Mire que los números negativos funcionan de la siguiente forma. Para saber cuál es el menor o el mayor, tenemos que mirar cuál está más cerquita al punto de referencia, es decir, cuál está más cerquita al 0. Entonces, por ejemplo, el 0. El 0 va a ser mayor que ¿qué? Entonces, el 0 pues ya sabemos que es mayor que cualquier número negativo. Entonces, por ejemplo, el menos 1 está más cerquita al punto de referencia, ¿cierto? Entonces va a ser mayor que cualquiera de estos. Entonces, por ejemplo, entre el 13 y el menos 8, ¿cuál es el mayor entre el 13 y el menos 8? El que esté más cerquita del punto de referencia, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál está más cerquita del punto de referencia? Pues el menos 8. Entonces, entre 13 y menos 8, el mayor, ¿cierto? Va a ser el menos 8. Y así sucesivamente. Pero mire que también si volvemos a mirar aquí el 13 y el menos 8, ¿qué pasa? Que el 13 está ¿qué? A la izquierda del menos 8. Funciona igual que a este lado, ¿no? Entonces los menores son los que estén a la izquierda. Entonces, por ejemplo, menos 10. ¿Cuáles son los menores que menos 10? Todos los que estén a la izquierda del menos 10. ¿Y cuáles van a ser los mayores que menos 10? Todos los que estén a la derecha. Entonces miren que los menores son los que están a la izquierda, ¿cierto? Y los mayores son los que están a la derecha. Miren que funciona igual en los negativos que en los positivos, miren. Los menores que 8 están a la izquierda y los mayores que 8 están a la derecha, mírenlos. Entonces miren que funcionan igual, ¿vale? Entonces ahora sí vamos a hacer un listado de menor a mayor. Entonces comencemos a identificar. Miren que aquí yo los coloqué como con colores distintos los negativos. Entonces, ¿cuál es el número negativo más pequeño? ¿Será el menos 15 o será el menos 7? Pues ¿cuál de estos dos está más lejos? Y siempre nos podemos ayudar de una recta numérica mientras nos acordamos cuál está más lejos del punto de referencia, el menos 15 o el 7. El menos 15 quiere decir que el primer número que tenemos aquí nosotros va a ser el menos 15. Coma. Ahora, ¿cuál va a seguir? Menos 7. ¿Vale? Miren que ya tenemos. Y después, ¿cuál seguiría? Miren que aquí se nos escapaba este, por lo que no lo puse de color. El menos 3, mire. Menos 3, mire. Ya tenemos los tres números. Mire, menos 15 es menor que menos 7. Y menos 7 es menor que menos 3. Ahora, ¿cuál seguiría? El 0. ¿Vale? Entonces, el 0, mire. El 0 lo podemos colocar de otro color. El 0. ¿Cierto? Y ahora los positivos los podemos colocar de otro color. Entonces arrancamos de ¿cuál? De menor a mayor. Entonces, ¿cuál sería? Sería el 3, ¿cierto? Más 3, dejémoslo con el signo. Sería más 3. ¿Cuál seguiría después del más 3? Sería el más 7. ¿Cierto? ¿Cuál más nos sirve acá? Sería el más 9. Listo, el más 9. Ahora, ¿con cuál vamos? Ahora sería el más 13. Listo, voy a continuar con mi lista más abajo porque aquí no cabe. Listo, el más 13. Ahora, ¿con cuál vamos? Después del más 13, ¿cuál sigue? Perdón, nos faltó es más 12, ¿cierto? Más 12, más 13, ¿cierto? Número positivo también se puede leer. Número positivo 13 o número positivo 12, como lo queramos leer. Después seguiría el más 15, comas separados por comas. ¿Listo? Y por último el más 29. ¿Vale?
Entonces aquí tenemos todos estos números ordenados. Ahora, para representarlos en la recta numérica, pues si quieren en cada uno colocamos los nombrecitos. Entonces el menos 15 colocamos aquí el nombre, el menos 7 colocamos aquí el nombre de la ciudad y ya los podemos representar así en nuestra recta numérica. Ahora, ¿qué nos piden acá? Y para esto, ¿cierto? Para este ejercicio que nos piden que completemos los siguientes enunciados utilizando números relativos, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? La información de nuestra tabla. Entonces, ahí tenemos nuestra tablita. Vale, entonces, lo que les comentaba ahorita, una temperatura de más 3 grados centígrados es mayor que ¿cuál? ¿Listo? Entonces busquemos una temperatura, mire, que esta sea mayor que cualquiera. Entonces ya sabemos que un número positivo es mayor que cualquier número negativo. Entonces, como nos están pidiendo que una temperatura de más 3 grados centígrados es mayor que una, ¿cierto? Vamos a colocar de menos 7 grados centígrados. Miren que ya no tenemos que escribir bajo cero. Menos 7. ¿Listo? Entonces ahora sí, vamos acá. Una temperatura, no sabemos de cuántos grados centígrados, es menor que una de menos 7. Entonces, ¿ahora qué? Necesitamos una temperatura menor que menos 7 que esté en nuestra tabla. Ya sabemos que una menor que menos 7 es un número que está a la izquierda del menos 7, que puede ser el menos 15, ¿cierto? ¿Y por qué es menor el 15? Porque está más lejos de nuestro punto de referencia. ¿Listo? Ahora, una temperatura es menor que una temperatura. Mire que aquí nos dan, podemos ser libres colocando cualquier temperatura. Entonces coloquemos que una temperatura, por ejemplo, de 0 grados, aquí podemos escribir cualquiera, es menor que una temperatura. Ya dijimos que el 0 es menor que cualquier número positivo. Si quieren, coloquemos la temperatura de Buenos Aires, Argentina, que es de más 29 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, una temperatura de 0 grados centígrados es mayor que una temperatura de. Entonces, nos están diciendo que una temperatura de 0 grados es mayor que ¿qué? Ya sabemos que si miramos nuestra recta numérica, el 0 va a ser mayor que cualquier número que esté a su izquierda. Entonces, en ese caso, el 0 es mayor que cualquier temperatura negativa. Entonces, si miramos el 0, miremos una temperatura negativa, pues coloquemos si queremos la de Boston, ¿no? Que sería de menos 3, ¿vale? Y así finalizamos este ejercicio. Listo, entonces ahora miren acá. Tenemos de nuevo una recta numérica de apoyo. Boston registró una temperatura de 3 grados centígrados el día miércoles. Y en la noche registró una temperatura de menos 5 grados. Entonces aquí tenemos una temperatura, esta de acá, ¿cierto? Y por la noche registró esta temperatura de menos 5. La pregunta es, ¿aumentó o disminuyó? Entonces vamos a ver hacia dónde fue el desplazamiento, si fue el desplazamiento hacia la izquierda, ¿cierto? O si fue el desplazamiento hacia la derecha. Entonces, ¿qué pasa aquí con la temperatura de Boston? Por ejemplo, la temperatura de Boston está a la izquierda, quiere decir que disminuyó, ¿cierto? Porque a la izquierda del menos 3 todos sus números son menores. Entonces vamos a decir que la temperatura disminuyó. ¿Cuántos grados disminuyó? Entonces, si contamos desde el menos 3, ¿cierto? Y damos pasitos, tenemos que disminuyó 2 grados centígrados. Entonces, la temperatura disminuyó 2 grados centígrados, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿Cómo justificamos esta respuesta? Pues diciendo que el menos 5, ¿cierto? El menos 5 está a la izquierda del 3, por lo tanto es una temperatura menor. ¿Vale? Entonces es más frío. Entonces recordemos que ¿qué es más frío? ¿Menos 5 o menos 3? Es más frío menos 5, ¿cierto? Entonces es una temperatura más pequeña, ¿cierto? Entonces disminuye la temperatura. Ahora, vamos con los desplazamientos en la recta numérica. ¿Vale? Entonces miren que acá observemos nuestra recta numérica. Ahora, todo desplazamiento que hagamos en la recta numérica lo vamos a hacer con flechitas horizontales, ¿vale? Recticas. Entonces vamos a identificar. Entonces vamos a mirar el sentido, si el desplazamiento es a la izquierda, ¿cierto? Si el desplazamiento es a la izquierda o si el desplazamiento es a la derecha. ¿Y eso qué nos va a decir izquierda-derecha? El punto de referencia, que va a ser el 0. Entonces miremos que la flechita hacia dónde apunta, hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un desplazamiento de ¿cuántas unidades? Recuerden que empezamos desde el puntico, miren, desde este puntico de aquí y damos un paso. Entonces, de aquí a aquí, ¿qué tenemos? Tenemos 1, 2, 3. Quiere decir que tenemos un desplazamiento de 3 unidades. ¿Cierto? De 3 unidades. Ahora,
tenemos otro desplazamiento de cuántas unidades. Mire, desde aquí, ¿cierto? Miramos cuántas unidades hay. Entonces comenzamos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos un desplazamiento de 5 unidades. Recuerden que estos son desplazamientos hacia la derecha. Entonces, ¿qué tenemos? Si a un movimiento de 3 unidades le sumamos un movimiento de 5 unidades, pues eso nos da un desplazamiento total de 8 unidades. Miren acá, si me desplazo 3 pasos y 5 pasos, pues me termino desplazando 8 pasos en total. ¿Listo? Listo, entonces ahora vamos con este de acá. Dice que representemos en una recta numérica. Miren que aquí ya la representé. Tenemos nuestro punto de referencia, ¿cierto? Nuestro punto de referencia que es el 0. Y tenemos los números positivos a la derecha y los números negativos a la izquierda. Entonces, ¿qué nos dice? Representa en la siguiente recta numérica primero un desplazamiento de 4 unidades desde el origen hacia la izquierda. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el primer desplazamiento va a ser desde acá. ¿Listo? Desde el 0, miren, ahí está el puntico. ¿Y cuánto me tengo que desplazar? 4 unidades hacia la izquierda. O sea, me tengo que ir hacia allá 4 unidades, ¿cierto? Entonces, miren que aquí mi recta numérica, pues yo tomé de a 2 cuadrículas, ¿cierto? Pues para que me quedara con un poquitico más de espacio. Pero ustedes pueden decidir si la hacen de 2 cuadrículas como esta o de una cuadrícula como la hice aquí, ¿vale? Entonces ustedes deciden cómo quieren que quede, pero hay que escoger 2 o una cuadrícula, ustedes deciden. Ahora vamos acá. Vamos a desplazarnos. ¿Cuántas unidades? 4. Entonces comenzamos a contar y miren que ahí ya llegamos a un desplazamiento de las 4 unidades. Y hacemos aquí la flechita, ¿no? Mire que la flechita en donde acaba. La flechita acaba en 4, ¿no? Miren que aquí nuestros pasos son de a 2, ¿no? De a 2 cuadrículas. Entonces sería 1, 2, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Y aquí quedé. Como aquí quedé, aquí arribita voy a agregar otro puntico. ¿Listo? Y ahora, ¿qué nos dicen? Y a partir de este punto terminal, o sea, este de aquí donde quedó la flechita, ¿listo? Entonces me dicen que a partir de acá vamos a hacer un desplazamiento de 7 unidades hacia la izquierda, ¿vale? Listo, entonces ahora, a partir de acá, ¿cierto? A partir de acá me tengo que desplazar 7 unidades hacia la izquierda. Ojo, me sigo desplazando hacia allá. Entonces miremos una cosa. Tenemos que contar 7 pasitos desde aquí. Quedamos en el menos 4, ¿no? Entonces contamos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Dónde quedamos? En el menos 11. Por lo tanto, mi recta va a quedar desde aquí hasta el 11. ¿Vale? ¿Listo? Y miren que aquí estamos agregando desplazamientos, o sea, es decir que estamos haciendo como una suma. Agregamos desplazamientos hacia la izquierda. ¿Cuál fue mi primer desplazamiento? Un desplazamiento de menos 4. Miren que ya simplemente decir que mi desplazamiento es de menos 4, pues saben que fui hacia la izquierda. ¿Y qué le agregamos? Le agregamos, ¿cierto? Le agregamos un desplazamiento también de menos 7. ¿Vale? Mire, le agregamos, mire que este más nos va a significar que le agregamos. ¿Qué le agregamos? Un desplazamiento de menos 7 y eso al final ¿cuánto nos dio? Nos dio menos 11. ¿Y por qué me dio menos 11? Miren que acá fue donde nos quedó el desplazamiento y miren que aquí pues ya tenemos como unas operaciones, ¿cierto? Ahora vamos aquí con la ayuda de estas rectas numéricas. ¿Listo? Entonces dice que en la recta numérica un desplazamiento de 3 unidades desde el origen. Ojo, 3 unidades. ¿Listo? 3 unidades desde el origen hacia la izquierda. Entonces miren que aquí simplemente 3 unidades hacia la izquierda. Vamos, ya saben, colocamos el puntico desde el origen. Ya saben que nuestro punto significa el punto de partida. Y vamos 3 unidades y nos va a quedar algo así. Miren, ahí ya nos quedó nuestro desplazamiento. Bien bonito, ¿vale? Ahora, miren aquí, vamos con esta. Entonces, un desplazamiento de 2 unidades, ¿cierto? Desde el 1 hacia la derecha. Ojo, ¿listo? Entonces, desde el 1, miren que me están diciendo de dónde arranco. Arranco aquí en el 1. Mire, le pongo un puntico. ¿Cuánto me tengo que mover? Me tengo que mover 2 unidades. Entonces cuento 1, 2. ¿Dónde quedé? Entonces quedamos en ¿dónde?
quedamos en el 3 positivo, ¿vale? Miren, aquí hacemos la flechita, ¿cierto? La flechita que coincida aquí con el donde quedamos, ¿no? Listo, ahora dice un desplazamiento. Miren que acá empezábamos del 1, ¿cierto? Entonces, mire que desde el 1 le sumo un desplazamiento de 2 unidades. ¿En donde quedé? Quedé en el 3. Miren. Ahora, representa en la recta numérica un desplazamiento de 5 unidades desde el 2. Miren que aquí lo voy a colocar aquí debajo para que no me interrumpa, ¿cierto? Lo podemos hacer por encima o por debajo. Entonces, miren que acá, ¿desde dónde? Desde el 2. Mire, desde acá. Del 2, ¿hacia dónde me muevo? Me muevo 5 unidades hacia la izquierda. Entonces comenzamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si trazamos mi rectica, ¿cierto? Del 2, 5 unidades me va a quedar aquí en el menos 3. Miren. Listo, ahí nos quedó este ejercicio. Entonces, miren que acá, ¿qué quiere decir? Vamos a hacer ese, que empezamos del 2. ¿Cierto? Si al 2 le sumo un desplazamiento de cuántas unidades, lo coloco entre paréntesis, ¿cierto? Porque este es un número negativo. Un desplazamiento de 5 unidades, miren que al tener el menos ya indica que es hacia la izquierda, ¿cierto? ¿Eso cuánto me da? Pues, ¿cuál fue el punto terminal? Pues me va a dar un desplazamiento de ¿cuánto? De menos 3. ¿Listo? Ahora, si queremos representar este de una manera más bonita, sería al 1 le agregamos un movimiento de ¿cuánto? Hacia la derecha, entonces tiene que ser positivo, ¿no? Un movimiento de 2 y eso nos va a dar 3. ¿Por qué? Porque terminamos en 3. ¿Listo? Y aquí, pues bueno, ¿cuál fue nuestro punto inicial? El 0. Entonces al 0 le sumo un desplazamiento de ¿cuánto? De menos 3. ¿Y cuánto me dio? Pues menos 3. ¿Cierto? ¿Y por qué menos 3? Porque era un desplazamiento hacia la izquierda. Miren que ya la palabra izquierda la podemos simbolizar con el menos 3. Ya sabemos que el menos 3 es un desplazamiento hacia la izquierda. Que el más 2 es un desplazamiento a la derecha. Que el menos 5 es un desplazamiento de 5 hacia la izquierda. Y miren cómo podemos representar todo esto con rectas numéricas. Entonces ahora aquí vamos con dos movimientos combinados, ¿vale? Entonces todos estos movimientos los empezamos desde el 0. Si no nos avisan tenemos que empezar desde el 0, ¿vale? Entonces empezamos con un desplazamiento de 6 unidades a la derecha. O sea, es decir, colocamos el puntico, ¿cierto? Y ahora 6 unidades a la derecha, quiere decir que llegamos hasta el 6. Miren que aquí no tenemos que contar. Y lo importante es que la flechita termine donde esté el 6, miren. Ahí está, la flechita termina ahí. Ahora, como tengo que hacer otro desplazamiento, subo aquí, pongo un puntico ahí sobre el 6 y ahora ¿cuánto cuento? 8 unidades hacia la izquierda, entonces contamos, comenzamos a contar. Como estamos aquí desde el 6 nos podemos ayudar, ya saben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Quiere decir que si me desplazo desde el 6, 8 unidades hacia la izquierda voy a llegar al menos 2 y pues voy a trazar la lineecita, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el primero es un desplazamiento de 6 unidades a la izquierda, entonces sería un desplazamiento de más 6. Y le agrego un desplazamiento de ¿cuánto? De 8 unidades, lo pongo entre paréntesis, de 8 unidades. Ya sabemos que con el menos ya sabemos que es a la izquierda. ¿Y eso cuánto nos va a dar? Eso nos va a dar menos 2. Miren estas operaciones, ¿vale? Así me gustaría que los que puedan representen así la información, ¿vale? Entonces ahora vamos con ¿qué? Con este aquí, 5 unidades a la derecha. Entonces, ¿qué quiere decir? Empezamos del 0, puntico porque empezamos de 0. 5 unidades, pues no tenemos mucho misterio, acaba en 5. Recuerden, importante que la flechita quede apenas en el 5, que no se vaya a pasar. De ahí reflejamos, ponemos un puntico. Listo, y ahora ¿qué nos dice? Que 3 unidades hacia la derecha. Ah, me tengo que seguir moviendo a la derecha 3 unidades. Entonces contamos. 1, 2, 3. Me queda aquí. Y miren que si nos acordamos, pues miren que 5 más 3 es 8, miren. Podemos representar las operaciones así. Miren, 5 más 3, 8. Entonces aquí tenemos un movimiento. Incluso aquí sería chévere que coloquemos esto, sería más 5 y este sería menos 8. Y aquí tenemos más 5 y aquí tenemos más 3. Entonces, ¿qué tenemos? Que 5 más 3 es 8. Y ahora que tenemos que 5 más menos 8 es igual a menos 2.
Listo, y aquí finalizamos la explicación de toda nuestra guía. Espero que finalicen el trabajo muy juiciosos.